Buenas noches. Aclaraciones importantes para el proceso de revocatoria del mandato contra Guillermo Lazo y Borrero. Esto sucedió el domingo 29 de mayo del 2022 vía Zoom, convocados para escuchar la intervención de la abogada Angélica Porras del colectivo Acción Jurídica Popular, que es uno de los colectivos que está impulsando el proceso de revocatoria de mandato del banquero. Se hicieron algunas preguntas en esa reunión y en base a las respuestas, la señora Porras, estas son algunas de las conclusiones a las que se llegó. Primero, se confirmó que se presentaron dos solicitudes de revocatoria de mandato, una contra Lazo y la otra contra el doctor Borrero. Las dos por separado, algo que el señor Pedro Granja no aclara y da a entender que existe una sola petición de revocatoria para Lazo y Borrero al mismo tiempo, lo que hace que exista una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace realmente. Y tal parece que el señor Granja no está al tanto del proceso o no lo entiende claro todavía, de quienes realmente llevan adelante. Tanto es así que no es el señor Pedro Granja quien firmó los documentos ingresados al CNE, sino otra persona que en ese momento se escapa el nombre de quien firma. Lo cual llama mucho la atención teniendo en cuenta que el señor Granja es abogado. Este detalle no fue aclarado. Dos, en la reunión Zoom tampoco se aclaró que el CNE de dar los formularios para las firmas, estos sean exactos y contados, solo para recoger 1.970.000 firmas, aproximadamente 2 millones de firmas, teniendo en cuenta que en ese tipo de procesos, por lógica, no se recoge el número exacto. Los estudios y la experiencia sobre estos procesos aconsejan multiplicar el número de firmas requerido por 1.5, que para este proceso serían 2.955.000 firmas, con lo cual, en el mejor de los casos, y siendo demasiado cauto, se deberá recoger al menos 2.5 millones de firmas. 3. Por simple lógica, de haberse ingresado dos solicitudes de firmas al CNE, tanto para Lazo como para Borrero, se entendería que el número total de firmas, tanto para uno como para el otro, serían de 5 millones de firmas. Esto tampoco fue aclarado por la señora Porras. Cuarto, la señora Porras comentó que Acción Jurídica Popular tiene experiencia en este tipo de procesos, ya que impulsó la revocatoria de mandato contra el ahora ex alcalde de Loja y el señor Castillo. En este contexto admitió que el CNE no dispone de normativa legal, o sea, reglamento, para este tipo de procesos y que tuvieron, en el caso de Loja, de pelear muy duro, incluso ante la primera negación de entrega de los formularios de firmas, donde el hecho de no contar con ese reglamento ralentizó aún más dicho proceso, que al final se logró la revocatoria del señor Castillo. Este punto es importante, ya que da cuenta que el equipo jurídico al frente del proceso, en este caso del colectivo Acción Jurídica Popular, tiene experiencia en este tipo de lides. 5. No obstante de lo señalado en el punto 4, no se tiene claro que el CNE para el tema de revocatoria de mandato de presidente y vicepresidente de la República cuente con dicho reglamento. Esto concuerda con lo que nosotros, como plataforma Va por Ti Ecuador, consultamos al CNE y la Corte Constitucional allá por el 2019. En la iniciativa de revocatoria del mandato de aquel entonces de Lenín Moreno. Se asume, según la señora Porras, que este reglamento debería tenerlo el CNE, pero ante la incertidumbre actuaremos tal como hicimos en el 2019, consultando directamente al CNE y a la Corte Constitucional sobre el tema. En primera instancia, de manera informal, acercándonos personalmente al CNE y a la Corte esta semana, que está corriendo, es una de las acciones acordadas en la reunión de la Comisión de Coordinación de la Plataforma reunida el pasado viernes. Porque de no existir dicha normativa, sería un escollo importante a superar, que se debería estudiar desde ya cómo solventarlo y no esperar al último minuto para actuar. 6. La señora Porra confirmó que el plazo para la recolección de firmas es de 6 meses,
Peor, el relato del relator de 2 millones de firmas, algo que no cuadra si son 2 peticiones de revocatoria del mandato solicitadas, tal como se señaló en los puntos 2 y 3, con lo cual el mensaje que se da al pueblo es erróneo y preocupa esta incoherencia manifiesta, que desinforma a la población de la real envergadura del reto. 7. Hemos adelantado varias publicaciones de la plataforma solo el proceso para que el CNE dé los formularios para las firmas, la recolección de las mismas y que el CNE las valide. Puede tardar al menos 8 meses. Esto sin contar, como lo comentó la señora Porras en la reunión de Zoom, que el CNE descalifique muchas firmas y conceda un plazo de 3 o 4 meses para recoger las firmas faltantes, con otro periodo que se tome el CNE para la validación de estas firmas, con lo cual podemos estar proyectando esta fase de proceso a 1 año. Y esto solo para el proceso de recolección de firmas. 8. Una vez que se hayan superado todos los obstáculos, el CNE deberá o debería llamar a la ciudadanía a referéndum en un plazo no mayor a 2 meses y medio, según lo que dicta el artículo 106 de la Constitución. 9. Pero aquí, de llegar la consulta popular, o sea, el referéndum, tampoco se tiene claro cuántos votos se requerirían para lograr la revocatoria. Según la señora Porra, eso dependerá del número de votantes y que para lograr la revocatoria se necesitaría de la mitad más 1, pero en mi criterio existe una ambigüedad y un vacío legal. En el segundo inciso del artículo 106 de la Constitución, que dicta la revocatoria de la presidenta o presidente de la República, en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes, por lo que para el caso de Lasso se debería conseguir el voto favorable para sacarlo con 6.600.000 votos del total del padrón electoral, o sea, la mitad más 1. 10. Tanto es así, y esa reflexión es muy importante, que la hacemos de nuestro lado como plataforma, que el señor Pedro Granja, como el resto de sus colaboradores jurídicos, no se han percatado de algo crucial en la Constitución. Solo se hace una distinción en los procesos de revocatoria del mandato en relación al presidente o presidenta de la República, mas no hay distinción alguna hacia la figura del vicepresidente. Por lo tanto, los procesos de revocatoria contra Lasso y contra Borrero son completamente diferentes. Si es que en efecto se presentaron estas 2 solicitudes, porque esto es más que evidente si de verdad se lee a conciencia nuestra Constitución, y más en una figura como la del señor Pedro Granja, que se asume, la conoce o debería conocerla al completo. 11. Estas diferencias en los procesos de revocatoria del mandato, tanto para Lasso como para Borrero, son: Guillermo Lasso, número total de firmas a presentar al CNE 1.970.000, total de votos en referéndum 6.660.000, mayoría absoluta de los sufragantes contabilizando nulos, blancos y abstenciones. Para Alfredo Borrero, el número total de firmas a presentar al CNE sería de 1.310.000. Total de votos del referéndum depende de los votos válidos, mayoría absoluta de los sufragantes, descontando nulos, blancos y abstenciones. Conclusiones finales. Teniendo en cuenta que tanto Lasso como Borrero pueden presentar apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, bien en el proceso de aprobación del CNE antes de entregar los formularios como antes del referéndum, el proceso en total puede dilatarse aún mucho más. B. Si se consiguiese llegar al referéndum, o sea, a la consulta popular, deberían hacer 2 preguntas al pueblo. Una, si quiere que se vaya Lasso, y otra, si quiere que se vaya Borrero, pudiendo darse la paradoja de que la manipulación en medios oriente a la población a que se quede Borrero, tomando en consideración que desde los partidos de oposición hubo
Pachacuti, ID, PSC, etcétera, no se le ha atacado lo más mínimo a Borrero y se le está dejando impoluto. Muestra de ello son los oficios que hemos enviado a todas las bancadas de UNES, a todo el bloque de Pachacuti y al propio presidente de la Comisión de Derecho de la Salud y Deporte asambleísta Marcos Raúl Luis Molina Jurado de la ID, denunciando con pruebas documentadas tanto al vicepresidente Alfredo Borrero como a la ministra de Salud Jimena Garzón sobre graves irregularidades en la privatización de las farmacias de los hospitales públicos y que desde la plataforma Va por Ti Ecuador exigimos su juicio político inmediato. Hasta la fecha, hace aproximadamente 2 meses, naranja. Ningún asambleísta de UNES o Pachacuti y de la ID han actuado ante esta denuncia. C. La figura de revocatoria de mandato no es la única vía para sacar a Lasso, ya que existe otra vía más rápida y eficaz, como la muerte cruzada, impulsada por la Asamblea Nacional. Debería ser. Aquí los partidos progresistas se escudan diciendo que no hay los votos, pero deberían iniciar este proceso porque por algo está esta constitución, para al menos desenmascarar a los aliados del banquero, y desde la iniciativa ciudadana de la revocatoria del mandato se debería denunciar al pueblo. No le queda más remedio que ir por el camino más largo, tortuoso, ante la desidia e impavidez de todos los partidos políticos frente a la grave y gravísima crisis política y conmoción interna provocada por el banquero. Artículo 130 de la Constitución. El D. La señora Angélica Porras hizo un llamado a todas las organizaciones de lucha social y al pueblo en general para que se ejerza presión ante el CNE y se entreguen cuanto antes los formularios de firmas, y en eso estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo exigimos que se hable claramente al pueblo de los enormes retos que se tiene delante de la cruzada por la revocatoria del mandato contra Lasso y eventualmente Borrero, y no se venda humo como lo hace el señor Pedro Granja en cada una de sus declaraciones a la prensa, ilusionando a un pueblo duramente golpeado por el modelo neoliberal feudal de Lasso, como si el proceso fuese relativamente rápido y fácil, cuando no lo es. Literal E. También exigimos que la iniciativa de la revocatoria del mandato sea en todo momento transparente, para que, por ejemplo, para los que no tenemos conocimiento de la redacción de los documentos ingresados al CNE que no han sido publicados, y que por pedir esto públicamente a la cuenta de Twitter del señor Pedro Granja, nos ha bloqueado. Lo que desdice de un proceso inclusivo donde se aceptan las observaciones que pueden haber, que persiguen clarificar y aportar acciones en este proceso de demostraciones de arrogancia y prepotencia desde la verdadera iniciativa de lucha social. No suelen ser lo usual. Si de verdad son lucha social, claro está. F. Por último, así como se apoya esta iniciativa de revocatoria del mandato, se deben apoyar todas las iniciativas de movilizaciones popular, como la convocada por la CONAIE para el lunes 13 de junio del 2020, que aunque el señor Leonidas Issa haya tardado una eternidad en tomar la decisión, debemos apoyar. De no hacerlo así, podría pensarse que la iniciativa de revocatoria del mandato buscase un trasfondo, la válvula de escape a una olla de presión por estallar del pueblo, y que, conscientemente o no, frene de alguna manera el descontento popular. Esto deberían informar y no solo estar publicando y comentando sin saber cómo están las cosas en el proceso. Acción